Pasamos a la siguiente sesión y vamos a hablar de algo, de un título que realmente es interesante, de la administración electrónica, de la que venimos hablando hace muchos años, a la administración inteligente, que realmente es el futuro. Y para ello contamos con Vicente Rodríguez Ingresa, que es el jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación, el SERTIC, del Ayuntamiento de Valencia. Adelante. Suelen cambiar muchas veces el apellido Rodríguez es Rodrigo, como veis ahí. Buenos días a todos y gracias a la organización por la oportunidad de contar la experiencia que hemos tenido en el Ayuntamiento de Valencia y los trabajos que estamos empezando a hacer en el mundo de inteligencia artificial. Os voy a invitar a que me acompañéis un pequeño viaje, solo 30 años, que en la administración 30 años no es nada, para que nos situemos, porque es importante conocer la historia para aprender dos lecciones, que se ha hecho bien y que se ha hecho mal. Entonces, ahora la inteligencia artificial nos viene de golpe, es como si la administración electrónica fuese de subir en un caballo a ir en un coche, y la administración y la inteligencia artificial es te subes a un coche donde no hay volante, donde tú le hablas, donde hay sistema de seguridad, y dices, ostras, ¿me subo, no me subo, me fío, no me fío? Es un poco esa situación. Empiezo en los 90 porque fue cuando se aprobó la Ley 3092, que estuvo vigente muchos años en el procedimiento administrativo, y ahí se empezaron a informatizar. Coincidió con una serie, informatizar muchos procesos en la administración. Coincidió con un montón de hitos de la explosión de Internet, todo el mundo tenía un ordenador en casa, dispositivos móviles. Para mí uno importante fue la ley de firma electrónica, que equiparó la validez legal de la firma manuscrita a la firma electrónica. Eso es para mí la piedra angular de la administración electrónica. Y ese fue un poco el recorrido hasta que arrancamos la administración electrónica del Ayuntamiento de Valencia en el año 2014. Había unas disposiciones normativas. La primera de este ámbito fue la 11/2007. Fue una ley bonita, de esas que lees y dices, ostras, qué chulo. Y está todo muy claro, muy escrito, y luego eso ha ido a parar también a la 39 y la 40. Son leyes de estas que, al menos los informáticos como yo, las leemos y las entendemos, otras no, pero esta sí. ¿Vale? Empezamos a hacer nuestras piezas, empezamos el viaje. Pensad que los cambios en la administración no se... Me compro algo, lo pongo y ya está. Aquí a veces no son cambios tecnológicos y vosotros seguro que lo sabéis más porque vuestro ámbito de visión habláis de cientos de años. El mundo archivo habla de unos ámbitos temporales mucho mayor que el día a día nuestro, que todo es muy rápido, la tecnología avanza a una velocidad increíble. Entonces, sí que empezamos a ver los cambios necesarios que teníamos que hacer en el ayuntamiento hasta llegar a implantar la administración electrónica. No todo era tecnología. Tuvimos que estudiar el viaje del papel desde el registro de entrada hasta el archivo. Tuvimos que estudiar todas las implicaciones en el propio contenido de los documentos que iban a cambiar. El firmado Valencia 12 de julio de tal, eso desaparece. La manera de hacer los documentos, la logística interna, la gente que tenía carros y movía expedientes papel, eso desapareció. Entonces, ¿esa gente qué iba a hacer? O sea, fijaros que es un cambio de paradigma muy importante y que no todo era tecnología. Entonces empezamos a hacer desde el SERTIC, el Servicio de Informática, todas las piezas necesarias a la par que con el resto de la organización se iban haciendo el resto de trabajos de preparación para implantar la administración electrónica. Porque el mayor error es que esto nazca de informática, hace una aplicación o compra una aplicación y la imponga al resto de la casa. Eso es un error, eso no funciona. Tiene que venir desde otro ámbito. Lo mismo, me anticipo, con esto de la IA. La IA no puede ser solo tecnología. Tiene que venir, como en la ponencia anterior, tiene que venir una preparación de un estudio. Fijaros que desde la 11/2007 hasta que implantamos el 14, nosotros nos tiramos unos cuantos años pensando, organizando, porque, como he dicho antes, en la administración los cambios no se toman así a la ligera, porque no tenemos personal, porque no estamos preparados, porque muchos porqués. Pero la realidad es que los cambios se tienen que meditar, se tienen que organizar, se tienen que preparar
y luego se tienen que hacer. Los objetivos de la Ley 11/2007, los he puesto aquí un resumen, eran estos: simplificación de procedimientos, eliminación de cargas. Claro, antes lo han comentado en la ponencia, a no aportar datos y documentos que obren en poder de la Administración. Pues eso, ¿cómo se hace? La interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo nos conectamos entre las distintas administraciones y organismos públicos para intercambiar datos? Pues todo eso no se hace de la noche a la mañana. Luego vino la Ley 3940, la 39 tenía otros objetivos muy parecidos. La diferencia es que aquí hacía obligatorio la relación electrónica, fomentaba muchísimo la interoperabilidad, la transparencia, la facilidad para el ciudadano para realizar y relacionarse electrónicamente con la Administración. Y este fue el viaje desde el 14 hasta el año 26, que es el actual, de las cosas que hemos ido haciendo. Esto es la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valencia es un desarrollo a medida. Hemos ido construyendo poco a poco. Os digo que arrancamos el 15 de septiembre del 14 en todo el Ayuntamiento y para todos los procedimientos. O sea, un viernes apagamos el sistema anterior y el lunes arrancamos con esto. Y hemos sobrevivido. Llevamos ya para 11 años y tal. Pero esto no deja de crecer. Es un cambio de paradigma que empezó hace 30 años y que todavía no ha terminado. Porque todavía, yo he hecho un análisis de a ver cuánto cumplo, del componente tecnológico, por supuesto, cuánto cumple mi sistema acorde a ley. Estamos en un 90%, una cosa. O sea, todavía queda cosas por hacer en esto. Es que parece que pasamos página a la Administración y ya nadie habla de Administración electrónica, de lo que falta por hacer. Y los ciudadanos siguen pidiendo cosas y siguen necesitando que lo hagamos rápidamente y tal. Con la ponencia de la Generalitat me ha gustado mucho. Aquí hay muchas piezas que tienen que ver con cambios organizativos, muchas piezas de interoperabilidad, porque claro, arrancamos una pieza tecnológica que llamamos PIAE en la casa, que se tenía que hablar con el resto de sistemas de gestión. Por desgracia, la mayoría de cosas que hacemos con los ciudadanos requieren de un acto administrativo. Apruébese, concédase, este tipo de cosas, que suelen ser resoluciones, acuerdos, pues todo eso luego tiene unos efectos en la gestión, por ejemplo, en la contabilidad, en la ayuda que se concede, etc. Entonces, teníamos que integrar lo que es el expediente administrativo, el trámite, con los efectos que produce esos actos administrativos en la gestión. Eso es lo que llamamos referencias de gestión. Tenemos que fomentar mucho la interoperabilidad. Cuando un tramitador ve el expediente, quiere ver ya todos los datos ahí. Entonces, lo unimos con obtención de datos PAI. PAI es Plataforma Autonómica de Intermediación y lo que hace es, tiene la capacidad el sistema automáticamente recabar los datos de otra administración, a través de la PAI-PIT, que conocéis quizás, y dejar un documento en el expediente con esa información. Hemos ido simplificando trámites, vas haciendo ajustes, tuneas el coche para que vaya un poquito mejor. Esto es simplificación de trámites. Hemos incorporado el sector público local, donde estamos, es una entidad que forma parte del sector público local, y el ayuntamiento tiene pues, un montón de entidades que con el tiempo han ido subiéndose a nuestro coche. Entonces, ahora ellos están también metidos dentro de la administración electrónica. Hay un montón de cosas que no voy a detener por el tiempo que tengo. Aquí os hago una pincelada de interoperabilidad a la interna, o sea, esas trámite expediente que luego tienen unos efectos en gestión, pues con el sistema económico, con la aplicación de contratos menores, por supuesto la SEA electrónica, que está mucho antes que PIAE, con el sistema de ingresos y con un montón de aplicaciones departamentales que todas están integradas. Fijaros que es un cambio no solamente tecnológico, es un cambio organizativo que implica a los propios procedimientos y que todo esto, como he dicho, insisto, no se hace a la noche a la mañana, requiere pues, ir poco a poco, pensar y hacer las cosas con pausa. A la externa también hay interoperabilidad, pues, con el sistema clave de autenticación y firma, con notificaciones, la plataforma de notificaciones de la Generalitat, notificaciones electrónicas, perdón, con la plataforma de intermediación de datos a través de la PAI,
con el sistema de intercambio de registros para que nos intercambiemos documentos entre administraciones y con INSIDE, pues hoy en día cada día más los juzgados reclaman expedientes, vamos así. ¿Vale? Se judicializa mucho. Bien, ahora voy a dar unos pocos resultados de qué ha supuesto esto en la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valencia. Primero, para que entendáis un poco qué es el ayuntamiento, cuando alguien viene de fuera, el ayuntamiento es uno, pues el ayuntamiento es uno y le unimos todas las entidades del sector público local. Si algunos de Valencia le sonarán. Tenemos organismos autónomos, Junta Central Fallera, famosas las fallas, la Fundación Deportiva, y hay otros menos conocidos, el Palacio de Congresos, es una entidad pública empresarial, las sociedades mercantiles, la MT, los autobuses, AUNSA, y las fundaciones, que veis algunas tachadas porque están en proceso de extinción, si no extinguidas ya. Las que están en gris son las únicas que no están incorporadas, pero sí lo están otras entidades privadas que tienen relación con el Ayuntamiento de Valencia y que nos relacionamos de manera electrónica, no solamente con datos, sino con documentos, como puede ser la Oficina de Coordinación de Obras en Vía Pública, las famosas zanjas que abren en la vía pública y que cortan tráfico y tal, pues ya que se abre, esa oficina se encarga de avisar a Telefónica, a Iberdrola, a Gas y tal. Oye, voy a abrir, ¿tienes que tirar algún tubo por aquí? Pues eso se encarga esa oficina. Los de MCG son la empresa encargada del cobro de multas, Emibasas Aguas y Plan Cabañales, todo el proyecto del Plan Cabañales. Bueno, pues con todas estas entidades están incorporadas al mundo de administración electrónica del ayuntamiento. A día de hoy, estos datos es de hace prácticamente 2 semanas, tenemos 4.302 usuarios activos en el sistema. Aquí manejamos un concepto que llamamos unidades administrativas, que es un servicio, una delegación, una secretaría, el pleno, la junta de gobierno, cualquier lugar del procedimiento administrativo por el cual pase un expediente o una instancia, una solicitud. Eso para nosotros es una unidad administrativa. Por supuesto, hay personas allí que hacen algo con esos expedientes, esas instancias. Bueno, pues tenemos 385 y creciendo. Las 18 entidades del sector público local que habéis visto antes. Expedientes, fijaros la volumetría. Esto, desde el año 14, están entrando documentos a una media y va a más. El crecimiento es exponencial. La que os habéis librado de papeles, los del mundo del archivo, porque desde entonces ya no llegan papeles allí, llegan en contadas ocasiones. Los hay, ¿eh? Pensar que la administración electrónica iba a cargarse el papel, como han comentado antes en la ponencia, ¿no? A veces hasta se ha duplicado, la gente se imprime mucho, porque los humanos necesitamos tocar cosas, necesitamos leer documentos y no estamos preparados, que yo sepa todavía, para trabajar solamente con datos. Necesitamos el soporte. Estoy seguro que a muchos os encanta leer libros en papel en lugar del Kindle. ¿Vale? Bien, tenemos un volumen considerable de documentos. Esto es un tesoro. Esto es un tesoro, como es el tesoro que tenéis en el archivo físico, en el papel. Es un tesoro. Ese tesoro hay que digitalizarlo antes de que se queme, se inunde, se estropee, ese tipo de cosas hay que digitalizarlo. Hicimos un proyecto en el ayuntamiento de digitalizar y el dinero da por lo que da y digitalizamos unos 13.000 expedientes papel, pero bueno, ya son 13.000 que ya no están en papel, están en soporte digital y conservados mientras dure la tecnología. Pero esto es un tesoro, ¿eh? Los datos y los documentos que tenemos. Luego hay que ver cómo se usa, que es lo que veremos luego. Aquí quiero que fijéis en esta gráfica. Esto es la entrada de instancias en todo el ayuntamiento. Desde el año 94 tenemos datos. Desde el año que empezamos con la primera aplicación, no de administración electrónica, sino llamamos de seguimiento de expedientes, porque solamente tenía datos de los expedientes, pero ya se hizo una cosa bien, y es tener un único número de expediente a nivel de todo el ayuntamiento. No que el expediente 27 de urbanismo y el expediente 27 de contratación y el 27 de subvenciones. No, un único número. Eso es muy importante. Son ideas claves que me gusta recalcar, como la firma electrónica para mí, que fue la piedra angular de la administración electrónica, pues esto también es una idea clave, unificar el número de expediente. Fijaros que en el año, cuando entró en vigor la Ley 39, porque la sede electrónica está desde el 2009 y la entrada fue muy residual,
pero cuando entró en vigor la Ley 39 empezó a crecer las barritas de color rojo, y en la pandemia, en el 20, fue cuando nos conectamos a SIR. Además, fue prácticamente en cuestión de días, ¿vale? Porque no sé si os acordáis, empezaron las administraciones, una vez terminó el confinamiento, pues claro, hubo que dar un montón de ayudas para las empresas y tal, para superar esos cierres de negocios o parálisis de negocios. A día de hoy, el 70% de lo que entra en el ayuntamiento lo hace en soporte electrónico, pero sigue entrando papel. Como sabéis, las personas físicas tienen derecho a decidir si se relacionan en papel o de manera electrónica. Ese es el volumen. Fijaros, en el año 25, es que va a más, los ciudadanos demandan mucho, mucho, mucho al ayuntamiento el volumen de cosas que nos piden. Algunas incluso sin que tengamos competencias. Imaginaos, si nos piden abrir un aeropuerto, pues como que no. Pero aquello que el ayuntamiento es normalmente donde se dirigen los ciudadanos en primera instancia, cuando no saben dónde ir. Van ahí, piden y a lo mejor es o a lo mejor no es, ¿no? Pero la realidad es que tenemos un volumen muy importante de solicitudes, instancias llamamos aquí, anuales, que luego eso genera sus expedientes, ¿vale? Esto también me gusta recalcarlo, y es que aquí aprendimos a sacar valor, por ejemplo, de la administración electrónica. Hemos calculado que nos hemos ahorrado en este periodo de tiempo 5 millones de euros, que no es moco de pavo, en sellos. O sea, que es un dinerito. Eso es contante y sonante, ¿vale? Pues como esto, hay estudios de la FEM de cuánto se ahorra la ciudadanía en general por utilizar los medios electrónicos en lugar de ir físicamente a un sitio. Lo ha valorado en 75 euros el coste que se ahorraría un ciudadano del transporte, del tiempo de ir físicamente a un sitio en lugar de hacerlo en su casa a cualquier hora a través de la sede electrónica. Multiplicamos 75 por los 500 y pico mil, imaginaros el dineral que sale, ¿vale? Pero eso es un ahorro estimado. Este es real. Este es un ahorro real en sellos, en gasto postal. Bien, y de repente aparece la inteligencia artificial. Y ahora en el viaje nos hemos ido al 2023, 2022, 2023. Todos vemos en el telediario ya no noticias de futuro, sino noticias reales de la IA, de casos de éxito de la IA, el ChatGPT famoso, y nos entra a todos el virus de la tirita, que digo yo. Esto es, todos llevan tirita, yo tengo una tirita, me quiero hacer un corte para ponerme la tirita para yo tener una tirita. Pues fue una realidad, y a mí no me voy a decir que no estamos tan bien como parece, ¿vale? Muchas veces estos cambios de paradigma nos obligan a correr cuando no deberíamos correr. Debemos pensar, hacer las cosas bien, porque la administración no cambia tan rápidamente y los cambios tienen que durar muchos años. Entonces, esto es un plan jocoso, quería comentarlo aquí, porque fue la sensación que yo tenía de esos años 22-23, el telediario salían cosas, oye, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué has hecho? Tenemos que tener... Y era un caos. Ahora parece que se va sentando. Primero, comparando con el viaje que hemos hecho, donde aparecieron unas leyes muy bonitas que nos decían qué tenemos que hacer y cómo lo teníamos que hacer, resulta que la IA eso no hay. No lo hay. Tú te lees, no lo vais a leer, pero las palabras que hay en un color distinto, quizás sí que las leáis, asustan. Riesgo, prohibición, multas. Uf, esto es del reglamento de la IA, ¿no? Esto está sacado con la IA. Y sin embargo, cuando te vas fuera hablan de competitividad, seguridad, no sé qué, estos son los americanos y tal, que van a por la pasta. Pero aquí en Europa, que somos nos gusta reglamentarlo todo, todo es prohibición, confianza, riesgo, porque el cambio es muy, muy importante. Y de repente pues sale el reglamento y dice, cuidado con los riesgos, cuidado con los datos. Pues ahora, si aprendemos lo que hemos hecho antes en la administración electrónica, a mí, al menos la visión que yo tengo, me gustaría hacer lo mismo con la IA, aunque esto va muy rápido, ¿vale? Pero sí que me gustaría ir asentando conceptos, porque es una tecnología nueva hasta para los de informática, ¿vais? Imaginaros para los que no son de informática, y que uno tiene que tener cierto dominio para luego dar un servicio adecuado. Las inquietudes, pues, por ejemplo, ¿qué pasa con los datos?
cuando aquí empezamos a hablar de cloud y nubes y Google y Copilot, ¿qué pasa cuando yo empiezo a subir mis datos o mis documentos? ¿Eso tengo control? ¿Me fío como el coche sin conductor de que eso va donde dicen que va? En fin, eso es importante. La finalidad para la cual recogimos los datos de la administración cambia. Ahora mejor con la IA queremos hacer otras cosas que no coinciden con la finalidad. Eso creo que los reglamentos lo van relajando. Por ejemplo, yo el padrón, tengo los datos de padrón para lo que necesita padrón, no para otras cosas, pero tengo unos datos de todos los habitantes de Valencia. Eso no nos olvidemos. Las aplicaciones tradicionales eran 2 más 2, 4. Ahora llega la A y dice 2 más 2, a veces 4, a veces 5, a veces 3, porque la IA trabaja con modelos estadísticos. Cada vez es más certera, pero no es exacta como los algoritmos tradicionales. Eso tampoco hay que olvidarlo. Tiene unos costes. Aquí hay sector privado, y lo saben perfectamente, tiene unos costes. Hasta ahora comprabas un aparato y es tuyo y con máximo pagabas el mantenimiento y tal. Pero esto tiene unos costes de uso que hay que tener en cuenta, sobre todo porque la contratación en la administración no se ha puesto al día con el modelo de negocio de la IA y muchas veces ahí chirría. La tecnología avanza, como he dicho, a una velocidad increíble, lo ha comentado Miguel y Arturo al principio, va muy rápido, ni los de informática tenemos tiempo a estar al día y esto son inquietudes, esto está aquí flotando en el aire. Por otra parte, las bondades, hemos visto algunos ejemplos antes, ¿no? Analiza gran cantidad de datos y documentos a una velocidad terrible, nos comunicamos con ella en lenguaje natural, es muy buena haciendo predicciones o optimización de procesos y a mí esto me gusta mucho, tengo una hija investigadora, y es que se prevé que va a generar unos avances en salud y en medicina muchísimo más rápido de lo que estaba previsto si no hubiera aparecido la IA. Aquí tengo unos objetivos para contrastarlos con los que antes comentaba, las leyes 11 y 39. Creo que debemos orientarlo mucho a ciudadanos, pensar lo que hagamos, pensar los ciudadanos, ejemplo antes de las subvenciones de alquiler que han comentado. Tenemos que buscar la eficiencia, pero a mí no me gusta, disculpadme porque soy una persona humana, y no me gusta pensar que la IA va a sustituir a humanos. Eso, cuando vemos noticias del telediario de empresas que despiden a personal porque utilizan la IA, pues eso a mí pues no me gusta. Yo prefiero que los humanos sigamos aportando valor a aquello que de momento la IA no puede hacer. Habrá que reubicar o rehacer o de otra manera. Los riesgos que tenemos con el tema de la ciberseguridad, ahí también nos puede echar una mano. Salto. Y aquí ya, bueno, estoy acabando ya. Aquí, ¿qué casos de uso hemos hecho? Porque esto ahora estamos experimentando. Igual que en su día, en el año 2007, empezamos a experimentar. Oye, ¿cómo se dice? ¿Certificado digital? ¿Certificado electrónico? ¿Firma digital? ¿Firma electrónica? ¿Clave? Eso seguramente los informáticos de aquí estáis cansados de explicar pues, ese tipo de jerga. Pues aquí hay que experimentar, hay que hacer cosas, hay que probar, hay que tantear la tecnología. Y en el Ayuntamiento hemos hecho una serie de casos de uso, algunos muy parecidos a los que se han comentado. Un clasificador de instancias generales, que lo hicimos junto con la universidad, el típico expone y solicita, para luego saber eso a dónde va a ir a tramitarse en el Ayuntamiento. Un clasificador de las incidencias en la vía pública, árbol roto, contenedor lleno, papelera rota, ese tipo de cosas, para que luego vayan al servicio correspondiente que lo tiene que arreglar. Una baremación de ofertas en licitaciones, también hemos probado a baremar procesos reales, a ver qué pasa. Un bot para resolución de incidencias informáticas. Vicente, se me ha roto el teclado, no me va, ¿cómo instalo el certificado? Pues eso lo hemos probado también. Un analizador de las solicitudes para ver si cumplen, si no cumplen, de las subvenciones de concurrencia competitiva. Eso son, vamos a decir, pruebas. De hecho, hay un reto, el tercero se ha hecho con compañeros de aquí, dentro de una línea de subvenciones que se llama GovTech,
del ayuntamiento y que se hizo, fueron retos. Estos hay más, y he puesto aquí unos poquitos, pero bueno, es que de entrada ya vemos ahí un mundo que asusta, que la normativa no es muy bonita, no te dice lo que hay que hacer, y de entrada, igual que el compañero Castellón, pues hemos creado una comisión de ética y gobernanza de la IA. Dice, bueno, a ver, todo lo que haga el ayuntamiento vamos a pasar por este filtro, vamos a ver que esto está ordenado, que se cumple lo que se tiene que cumplir y tal. Esto, pues una comisión multidisciplinar, hay distintos roles y perfiles aquí y eso ya está en marcha. Sí que os indico que se haga lo que se haga, es importante medir, obtener indicadores. Igual que hemos medido en el mundo de administración electrónica y hemos dicho, me he ahorrado 5 millones de euros, joder, eso pues mola. Aquí también es importante medir. Cuando diseñemos un proceso donde vamos a aplicar la IA, tenemos que diseñar también los KPIs que vamos a medir y luego medir para obtener, porque luego habrá que dar cuenta, rendir, ver si vale la pena, si no vale la pena, si los costes de aplicación de esto valen la pena. En fin, hay mucho que estudiar. Y luego ideas, que eso ya son más de vuestro mundo, que algunas se han dicho aquí antes justamente, pues yo tengo compañeros de registro que desde aquella pared aquí le enseño un papel y me dicen lo que es. Es aquí a distancia, porque están aprendidos para saber qué es una escritura compraventa, qué es un recibo del IBI, qué es una instancia, lo saben, ¿vale? Entonces, deberíamos tener una clasificación automática de documento. ¿Para qué? Para luego implementar eso en los procesos que diseñemos después. Una extracción de datos, pero real. Los documentos deben seguir existiendo, al menos mientras los humanos seamos como seamos. El día que llevemos chips implantados en la cabeza, igual ya no. Pero deben haber documentos. Pero todos los procesos que conocemos hoy en día están basados en documentos. Acabo un minuto. La interoperabilidad completa con nuestras administraciones. Por ejemplo, si a mí me presentan una escritura de poderes que pueda, esto creo ya existe, pero no se está usando, no recuerdo cómo se llama técnicamente, pero comprobar que eso es válido, los documentos que nos aportan, que de alguna manera seamos capaces de comprobar que son válidos. Y luego, igual que custodiamos documentos que son inalterables, tenemos que plantear también la custodia de datos inalterables. Y sobre todo, ver cómo es esa evolución de la cultura del documento a la cultura del dato, que es lo que necesita la IA para trabajar, aunque trabaja muy bien con documentos, donde más rendimiento sacas cuando los datos los hay y son buenos. Y aquí simplemente, ¿qué me gustaría? ¿Vale? Esto es un caso real de lo que sucede hoy en día en cualquier ayuntamiento. Alguien pide, alguien completa, revisa, verifica, barema y da. Una ayuda al alquiler, decían antes. Eso es un ejemplo típico. ¿Qué me gustaría a mí como ciudadano? Esto. Que yo no tenga que pedir. Oye, si acabo de tener un hijo, dame el SIP, dame la ayuda de guardería, dame el no sé qué. ¿Por qué tengo que pedir yo y quedarme fuera y que se me pasen y que no tenga el certificado instalado y llegue tarde porque se acaba el plazo? No estoy empadronado, tienes mis datos, sabes dónde vivo, sabes que tenía un hijo, sabes que bla, 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 bla. Todo eso en administración. Esto es a donde habría que llegar y para llegar ahí hay que recorrer un viaje, yo no digo 30 años, pero seguro que serán 15 o 20, hasta que esto asiente. Igual que la administración electrónica está asentada tanto dentro como en la sociedad, la IA debe seguir el mismo camino, debe asentarse, debemos de tener la seguridad que todo va bien, que todo está seguro, todo es correcto, para luego llegar a casos reales de estos. Que la administración sea proactiva, pero de verdad. Eso sería un poco el kit. Y muchas gracias.